¿Sabías que una cafetera que se vende en tu país en $80 cuesta aquí en China $8? Pues sí, así como lo escuchas, $8. Pero tienes que tener atención porque podrías perder todo tu dinero. Si no tienes una perfecta estrategia y manejo de los procesos, puedes ser retenida en la aduana, pueden venir sin garantías o pueden ser peligrosas para tus clientes, lo que es aún peor. En este video te voy a mostrar la guía paso a paso de cómo importar cafeteras y electrodomésticos desde China de una forma muy legal, rentable y óptima. Así que quédate a ver todo el video. Antes de comenzar, quiero que te suscribas en este canal y le des clic al botón de la campanita para que no te pierdas ningún video. Compártelo con un amigo, coméntame de qué país me ves, dónde estás, y también te invito a contactarnos en info@pinchili.com vía correo. Podemos dar una asesoría personalizada gratis de 20-30 minutos. Tengo un equipo de comercio internacional, todos ingenieros expertos en importación. Tenemos ya casi 14 años, cumplimos en un mes como empresa instalada aquí en China, ayudando a todos los importadores a cumplir todo el proceso de importación, desde conectar con los mejores proveedores, verificar las calidades antes de pagar y hacer los envíos, los documentos, los certificados y la aduana. Así que bueno, sin más, comencemos. El mejor precio de materias primas, maquinarias lo tienes comprando en China. Importar desde China está al alcance de tu mano. Cuentas con Giselle Bonet, venezolana establecida en China, que te conecta con las mejores fábricas, descubriendo que el secreto de una buena venta es una buena compra. Somos tus ojos en China. En el primer lugar, el primer paso, debes definir bien las características de tu producto electrodoméstico, cafetera, y uno es el voltaje. Sabemos que en algunos países tenemos el voltaje 220 y en otro el voltaje 110. China fabrica para el mundo entero, entonces esto es indispensable que lo hables con tu proveedor en el primer momento para que él pueda cotizar según tu necesidad. Otro punto importante es que confirmes el tipo de enchufe, si es para Estados Unidos, si es para Inglaterra o si es para Europa. En China también fabrican todo tipo de enchufes, así que confirma este punto y no lo dejes por sentado o pienses que tu proveedor va a saber cuál hacer para ti. Tercer punto, deberías saber sobre las certificaciones necesarias que podrían ser CIUL o ISO 9001, entre otras, que pueden exigir en diferentes países. Luego que hayas ya confirmado todo esto, tienes que verificar tu proveedor. En China hay millones de proveedores honestos y buenos, realmente son la gran mayoría, pero como en todos los ámbitos del mundo siempre existen los depredadores y estafadores, así que es importante que tú, antes de enviar cualquier tipo de dinero, estés atento y seguro, más que atento, debes estar seguro de que es una empresa estable, confiable, sólida financieramente, que no tiene demandas activas, y no te guíes solamente de los verificados de las páginas web como el porque estos no son realmente tan profundos o llegan a un punto y tú deberías ir hasta el final. ¿Cómo vas con una empresa verificadora? Te recomiendo entrar a pinchili.com y solicitar una verificación. Ahí $180, en 5 días lo tienes listo. Esto es un pequeño monto que vas a invertir una sola vez en tu vida para poder tener la garantía de que estás trabajando con una fábrica que, por ejemplo, tiene una buena solidez financiera, no está a punto de quebrar y tiene deudas y va a desaparecer con tu dinero, o que no tiene demandas activas de muchos otros clientes que a lo mejor él no cumplió con las últimas compras, y así tú puedes estar más tranquilo y tener la seguridad de tu inversión. Después de haber hecho esta verificación, te invito a que pidas muestras. Pide 1, 2, 3 muestras. Puedes pedir muestras de varios proveedores para que les hagas pruebas tú mismo, o también muchos de nuestros clientes las mandan aquí a nuestra oficina y nosotros hacemos las pruebas y las empacamos además en una sola caja para tener muestras de diferentes proveedores y las enviamos por DHL en 3 días, 5 días, 7 días, dependiendo de tu ciudad. Las puedes tener en tus manos y verificarla, porque el papel muestra muchas cosas que no son reales y que no se ven igual en la vida real. Y además también hay que hacerles pruebas de voltaje o alguna o de pronto algo que tenga interno, ¿ok? Puede ser una bobina. Hay muchas cosas que pueden tener los electrodomésticos, así que es importante estar seguro antes de hacer la compra. Si es un electrodoméstico súper grande, como un aire acondicionado o algo que enviarlo aéreo cuesta mucho, hay otra manera de verificarlo. Hay empresas que dicen, no quiero gastarme $2,000, $3,000 en el envío de una muestra, que puede ser, si es una muestra muy grande,
grande y muy pesada, puede llegar a costar eso el envío por DHL. Entonces se verifica con un inspector ingeniero que va a hacer la prueba dentro de la fábrica. Nosotros tenemos ingenieros electrónicos, eléctricos y mecánicos industriales también que van a las fábricas y en un día van y le hacen todas las verificaciones de las partes internas, lo anotamos en una ficha técnica y antes de que tú le pagues toda la compra al proveedor, también vamos a ir a verificar y a inspeccionar la compra completa para poder revisar que esté igual a la muestra que se aprobó en el inicio. Luego que ya tengas tu muestra y todo esté ok, entonces viene la hora de negociar los precios y de acordar las condiciones de la compra. Entonces tienes que pedir descuentos. En China es cultural pedir descuentos, no te dé pena, siempre pide descuentos, preséntate como un buen cliente y también fíjate en el Incoterm, que son los Incoterms, son los términos de comercio internacional que van a definir hasta dónde llega la responsabilidad del comprador y del vendedor en un punto. Si quieres saber más sobre esto, busca mi video Incoterms en el canal de YouTube y ahí tengo un detalle de cómo funcionan y pues esto debe estar bien escrito en el contrato de compra, el cual también debería incluir todas las cláusulas de garantía, tiempo de entrega, términos de pago, entre otros. Eso también es parte de lo que hacemos nosotros como agente de compras en China, de verificar y hacer todos los contratos de compra para nuestros clientes, siempre protegiéndolos y estando del lado del comprador. Luego tienes que hacer el envío debe estar bien documentado. Recuerda que esto es una mercancía que va a ser un tránsito internacional y los tránsitos internacionales están regulados por las aduanas. ¿Por qué? Porque las aduanas protegen nuestra nación y protegen a los ciudadanos. Hay mucho contrabando, terrorismo, narcotráfico, entre otras cosas horribles en el mundo, las cuales deben ser filtradas por las aduanas y tu mercancía debe tener su documentación correcta. ¿Cómo hacen esto los importadores? Tienen un agente de carga como Pinchili.com o la empresa Pinchili, donde se encarga de organizar todos los documentos en conjunto con el proveedor, con las empresas que pudieron haber emitido los certificados y también en conjunto con el agente de aduana hacen un set de muchos documentos, se envían en un sobre de DHL o de FedEx a la dirección y así el agente de aduana en tu país va a hacer la declaración de importación, se pagan los impuestos y las mercancías entran. Hago un paréntesis aquí, si alguien te dijo alguna vez que las mercancías se las roban en la aduana, que son malandros, que te roban todo, no le creas, eso no es cierto y si a alguien le pasó eso es porque estaba haciendo algo ilegal contra la ley y muchos productos son importados y seguro tú cuando vas a la ferretería, a las tiendas de electrodomésticos, todo es hecho en China o la mayoría es hecho en otro país o ensamblado en el país porque México hace muchos ensamblados de diferentes electrodomésticos, pero todas esas partes y todos esos productos entraron por una aduana y todo fue muy bien, porque si fuera tan malo no toda la gente o no tanta gente y no tantos productos fuesen importados porque entonces en vez de ganar estuviesen perdiendo. Las últimas recomendaciones que tengo, primero que hagas verificación de los productos antes del envío siempre, porque aunque los proveedores puedan ser verificados y muy honestos, hay errores de comunicación y errores humanos en la producción. Evita proveedores con precios sospechosos. Si todos tienen un precio, unos 10 centavos o un 5 o 10% más arriba o más abajo y hay uno que tiene 30 o 40 o 50% más barato, prende la alarma porque muy posiblemente sea una estafa o sea un producto con una calidad muy más baja de los otros que estás mirando. Y trabaja con profesionales que te acompañen en el proceso. Importar desde China es parte de la cadena de suministros global y siempre explico por qué se llama cadena de suministro. ¿Qué es una cadena? Una línea que está compuesta de eslabones y para poder conectar la fábrica contigo, que eres el comprador, deben participar varios eslabones, entre ellos los agentes logísticos, que somos nosotros, luego las empresas de navieras, ¿verdad? Que son las empresas de los barcos que transportan las mercancías, los agentes de aduana y esos son algunos entre otros. Así que se entiende que esto es un negocio donde tú debes involucrar diferentes entidades o empresas que van a colaborar y todos van a sumar para que tú puedas tener la seguridad de tu inversión y que todo salga fluido sin contratiempos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mi video. Déjame un comentario de qué país me estás mirando. Comunícate con nosotros al correo info@pinchili.com. Si quieres venir a China a la feria de negocios más grande del mundo, que se celebra 2 veces al año, en abril y en octubre, te espero acá. Ahora ya faltan 15 días, para que empiece la próxima edición, que es abril 2025, y estoy esperando aquí ya más de 150 personas de Venezuela, Colombia, República Dominicana, Argentina,
Argentina, México, Ecuador, Perú, Panamá, Estados Unidos, España y de muchos países, y tengo 12 años viviendo aquí en China. Voy a cumplir 12 años también el mes que viene. Tengo 11 años y 11 meses viviendo acá, recibiendo muchos empresarios. La Feria de Cantón es el sitio donde muchas empresas y empresarios del mundo vienen a encontrar y a descubrir las últimas innovaciones. Se van a lanzar 10.000 innovaciones en esta edición, y cada edición normalmente se lanzan eso y se exponen más de 2.7 millones de productos. Y si tú no puedes venir a China, no te preocupes, puedes hacer tu búsqueda por ti mismo en alibaba.com, o si es algo que se te complica, para eso también creé el servicio búsqueda de proveedores, y tengo un equipo de personas que están solo todos los días buscando para todos los clientes. Tú nos dices, quiero importar cámaras de seguridad o carros eléctricos o licuadoras o televisores, y nosotros, según todo lo que tú me digas en un video, en una videollamada, vamos a buscar todos los proveedores de China, vamos a pedirles las cantidades de compra que se ajusten a tu presupuesto y que tengan el voltaje de tu país y todo lo que tú quieres según tu país, y luego te vamos a entregar las 3 mejores fábricas de China en una videollamada y por correo, donde tú vas a tener sus catálogos para ver más productos que puedan hacer, y ahí pasamos a todo el proceso que te acabo de decir. Tenemos miles de importadores para los que ya trabajamos hace 9, 10 años que siguen comprando. Eso se hace una sola vez, una sola inversión, una búsqueda de proveedores, y ya luego tú lo que haces es repetir tus compras. Si necesitas apoyo con eso, me parece muy ideal tener ingenieros, porque incluso yo, sabiendo mucho de importación y de comercio internacional y de negocios, para mí, por ejemplo, definir lo que es un producto técnico como una licuadora, una lavadora o una cocina, una nevera, o productos más difíciles como un carro, un tractor, un camión o cámaras de seguridad, un ingeniero siempre va a poder definir mejor la calidad y evaluar cuáles son los precios y las diferencias. Entonces, bueno, por ahora eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Saludos desde China. El mejor precio de materias primas maquinarias lo tienes comprando en China. Importar desde China está al alcance de tu mano. Cuentas con Giselle Bonet, venezolana establecida en China, que te conecta con las mejores fábricas, descubriendo que el secreto de una buena venta es una buena compra. Somos tus ojos en China.